Ya revisen por favor sus exámenes, tanto el primer parcial del texto, o sea, de la teoría y de sistemas operativos. ¿Ya han podido revisar?
Sí, le hice. ¿Ya? ¿Todo bien? Yo creo que el segundo parcial la logro. ¿Qué? Yo creo que el segundo parcial la logro, Lisa. Ya hemos dado el segundo parcial. Ahí me va a sacar buena nota. Ojalá. Ya, señorita Rojas, Herbas, señorita Sandra Aguilar y señorita Morales, ¿han revisado? Sí, le Sí, hice. dice. ¿Hay algún problema? No le No, hacen, todo está bien. Ok. Señorita Herbas, ¿cuál problema? Señorita Herbas. Ya, si pueden, por favor, hablar. Señorita Herbas, ¿me escuchas? Sí, listo, ya la puedo revisar. Ok, entonces todo bien. Ya. Listo. Entonces, eso es básicamente, bueno, para la nota, por si acaso, el 50% son los exámenes y el 50% son los trabajos. Por lo tanto, del 50% de los exámenes, el 50%, o en todo caso el 25%, ¿sí? Es uno de los exámenes y el otro de los exámenes es el otro 25%. ¿Ya? Y el resto son los trabajos que han entregado. Voy a intentar tener todo eso para el sábado o el lunes. Lisa, ¿todas las tareas que hemos dado van a ser calificadas? Todas. Ya, gracias. Ya. Entonces, ¿están viendo mi pantallita? sí, le hice. ¿Qué están viendo? Excel. Ya, perfecto. Entonces, hemos hecho una descripción básica de lo que es el Excel. Ya hemos visto que son filas, que son columnas, que son la barra de herramientas, hemos visto el menú, hemos visto las celdas, ya.
eh, la parte del título. Hemos visto las barras tanto de desplazamiento vertical como horizontal, hemos visto los distintos tipos de vistas. Hemos visto que un archivo Excel no es, o sea, puede estar, bueno, básicamente se llama un libro, ¿sí? Pero se llama libro porque son varias páginas que pueden estar ahí mismo, ¿sí? Y bueno, lo principal creo que era las celdas formadas por filas y columnas, ¿no? Después hemos visto la parte de fórmulas, ¿no? Entonces es interesante, tenemos dos tipos de fórmulas, ¿se acuerdan cuáles son? En todo caso, tres tipos de fórmulas. ¿Cuáles son? ¿Aló? ¿Están ahí? Hice fórmulas con operadores, fórmulas matemáticas y la otra no me acuerdo. No, solamente hemos visto tres tipos de fórmulas. Señorita Herbas. No, la verdad, Elise, no me acuerdo. ¿Estabas en la anterior clase? Hola. Sí, estaba. Ya, entonces tienen que acordar, porfa. ¿No toman apuntes o qué? Lean sus apuntes. Señorita Morales. Lisa, lo que me acuerdo, solo hicimos sumas y multiplicaciones y divisiones. No. Pero les he explicado que con sumas y multiplicaciones y divisiones hay tres tipos de fórmulas. ¿No se acuerdan, no? No le hice. ¿Cómo se llama la celda que estoy marcando? K9. No cuáles son sus coordenadas, sino cómo se llama la celda que estoy marcando en un determinado momento. Tampoco. ¿Cómo se llama la cosita alrededor de la celda que está marcada? Señor Rojas, puedes leer tus apuntes. Señorita Aguilar también. Herbas también. Morales también. Rojas. No le hice, la verdad, no me acuerdo. ¿Estaba en la anterior clase? Sí, le hice. ¿Qué te acuerdas?
De los nombres de A, 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 B, C, creo, así como el abecedario y al final A, B, luego es A, C, algo así es Lice. Eso me acuerdo. Eso explica tu nota. Señorita Herbas, Lice, eh, si puedes responder mi pregunta. no apunté eso, Lice, no me acuerdo. A ver, ¿De qué cosa no te acuerdas? el nombre del cuadrito de la celda. Ya, señorita Aguilar. Dice, ¿no serían fórmulas simples? ¿Perdón? Funciones, funciones simples. No. Están buscando en internet, ¿no? Y señorita Aguilar, esa no era la pregunta. La pregunta es cómo se llama el recuadrito que marca la celda en la que estoy en un determinado momento. Señorita Aguilar. Señorita Aguilar. No, no sé, Lisa. Señorita Morales. No le dicen, perdón, olvidé mis apuntes. ¿Dónde te has olvidado tus apuntes? En mi otra casa. Hijas de la. Es un buen partido, entonces. Ya. Ah, es bien raro que no se acuerden cosas bastante simples, porque después, si no entienden estos nombrecitos, no van a saber de qué estamos hablando más adelante. Ya. La celda marcada en un determinado momento en la que vamos a escribir algo se llama celda activa. Y el reborde que marca la celda activa se llama puntero de celda. ¿Ya? Normalmente para mover el puntero de celda, normalmente utilizamos el Enter o el tabulador para ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda con el Shift o las teclas de cursor, ¿no? Entonces, aquí está, si hago Tab, Tab, me voy allá. Si hago Shift, Tab, me voy al otro lado. ¿Ya? Si hago Enter, me sale eso. Si hago Shift, Enter, me voy para arriba. Eso no sabían, ¿no? Y bueno, de todas maneras, puedo moverme con las flechitas a todo lado. Ya. Un favor, de verdad, si no estamos entendiendo esto, cuando llevemos tablas dinámicas, no van a entender absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, hemos dicho que la potencia del Excel está en las fórmulas y sobre todo en un tipo de fórmulas, las fórmulas dinámicas. En general, hay tres tipos de fórmulas, ¿sí? Las fórmulas dinámicas, las estáticas y las mixtas, ¿sí? Las estáticas son las que se ponen los datos dentro de la misma fórmula y para cambiar el resultado de esa fórmula hay que cambiar los datos de la fórmula en la misma fórmula. Pero las fórmulas dinámicas son las que operan con valores de otras celdas. ¿Sí? Normalmente
las fórmulas dinámicas son las que recalculan cada vez que cambiamos los operandos, y estos operandos precisamente son otras celdas. Entonces modifico esa celda y se cambia directamente el resultado, ¿sí? Y finalmente tenemos las fórmulas mixtas, que es una combinación de las estáticas y dinámicas, que hay datos constantes, ¿sí? Pero también hay celdas, otras celdas dentro de la misma fórmula. Ya, entonces hemos visto algunas fórmulas, hemos visto sumas, hemos visto promedios, hemos visto. Sí, le hice. Ya. Ah, sí, claro, sí les he mostrado, ¿no? Ya, entonces, obviamente hemos visto las fórmulas que se pueden hacer con los operadores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña encuesta. Ya. Ya, estoy poniendo los datos, ¿ya? Eh, Señorita Herbas, ¿cuánto mide? 1,72. 1,72. Sí. Ya. 7,2, ¿no ve? Sí, Lice. Señorita Morales, ¿cuánto mide? 1,65. 1,65. Señor Rojas, 1,75, 76 creo que es, Lice. ya, dime un valor nada más. Ya 1,76. Ya. Y señorita Aguilar. 1,55, dice. Ya, señorita Aguilar, la siguiente vez va a entrar con sus apellidos y nombres completos, por favor. Sí, pero en ese orden. Ya está bien, Lisa. Ya. Entonces, tenemos algunas fórmulas que nos pueden hacer el trabajo más rápido. Por ejemplo, para sacar el promedio de esto, ¿cómo debería ser? Sumamos los valores y dividimos entre 4. Entonces sumo este más este más este y más este y lo divido entre 4. ¿Esta qué tipo de fórmula es? Estática, Lisa. No, Dinámica. no. Mixta. Por descarte nomás, ¿no? Ya. Por el examen no va a ser así, por si acaso, así que tienen que saber. ¿Por qué es mixta, saben? Porque se combinan las otras, dinámica y ¿Se combinan qué, señor? Señor Porque Rojas. estamos poniendo una fórmula en valores. Estamos poniendo valores de otras celdas.
sea, No, estamos estamos sumándole. utilizando celdas, es una cosa. ¿Y qué más? Y le estamos agregando otro número. Estamos utilizando un número constante, que en este caso es 4. ¿Ya? Entonces, mi promedio es este. Pero ese promedio lo he calculado haciendo las operaciones matemáticas. Ya, vamos a resaltar para que se diferencie un poquito el resultado de los datos. Ya. También puedo hacer de otra manera, en vez de hacer esa... Puedo sacar de qué otra manera, puedo agarrar y decir sumar. El mío, por si acaso, está en inglés, así que le va a salir solamente sum, de ustedes debe ser suma. Y agarran y marcan todos los datos que quieran sumar. ¿Sí? Si se fijan, acá está, esto de acá es un rango. ¿Sí? El primer valor es el B3, el B3, ¿sí? Que es este acá. Y dice hasta, el 2 puntitos significa que se vaya hasta el B6. Este es el B6, ¿no? Ya. ¿Qué más me falta ahí ahora? La división. La división entre... 4. Muy bien, me debería salir lo mismo, ¿no ve? Y pararán, me sale lo mismo. Entonces, si los números son contiguos, o sea, uno al lado del otro, es en vez de poner uno por uno, como yo lo he hecho al inicio en esta formulita de acá, sí que he puesto B3 más B4 más B5 más B6, directamente puedo poner una formulita y hacer todo el rango o sea, marcar todo el rango y listo, ¿ya? Y eso hago mediante la fórmula de suma. Entonces, ahí ya tenemos eso. Y finalmente, tenemos una tercera forma de sacar el promedio. ¿Saben cuál es? Con la fórmula promedio. Ya, perfecto. ¿Quién eres? Morales. Señorita Morales. Ya, muy bien, gracias. Entonces, por si acaso, de ustedes, asumo que la fórmula es promedio. Sí. Ya, utilicen promedio. El mío no es promedio, está en inglés, así que el mío es average. ¿Sí? Es esto. Y ahí solamente pongo los datos. ¿Sí? Aquí ya no lo divido entre 4 porque la fórmula de promedio ya tiene todas las operaciones necesarias. ¿Qué tipo de fórmula es esta? Estática. No. Dinámica, perdón, dice. Ya, muy bien. Siempre por descarte, pero no. Ya, es Me dinámica confundí entre porque... una y la otra. Ya, es dinámica porque solamente existen celdas, no existen números constantes o valores constantes. ¿Ya? Entonces solamente está eso. Y si le pongo, me va a salir exactamente el mismo valor, 1,67, ¿no? Tengo 3 formas de sacar el promedio. En Excel normalmente hay muchísimas formas de llegar a lo mismo, si es que lo saben utilizar bien. ¿Ya? Entonces, acá hemos visto el ejemplo de la suma, pero también hemos utilizado algo que se llama función suma, ¿no? O sea, esto es una función, ¿ya? Eso es una función. Y dentro de a las funciones, normalmente se les da datos como nosotros le hemos dado el rango, ¿no?
Gracias a que, bueno, debido a que el Excel recalcula los resultados, ¿sí? De todas las fórmulas cada vez que modificamos un dato, cuando nuestra fórmula es dinámica o mixta, ¿sí? Es bien interesante cómo las hojas de cálculo se vuelven muy poderosas para hacer todo tipo de escenarios numéricos. Y en este sentido, esto les conviene a ustedes porque son financieros y pueden hacer análisis muy, muy, muy interesante no sé, de sus estados financieros, tendencias y cosas así, ¿no? Y pueden hacer, no sé si han escuchado el término what if. ¿Han escuchado what if? No le hice. Ya, what if es, bueno, en inglés sería que sí. O sea, ¿qué pasaría si sucede esto? Y cambian datos y todo eso, ¿no? Entonces, ustedes cambian algunos datos y pueden ver cuál podría ser el resultado, etcétera, ¿no? Entonces, para hacer más rápido este trabajo, las fórmulas, ¿sí? Tienen una estructura más o menos similar, ¿ya? Normalmente tienen un nombre, ¿ya? Que está relacionado con lo que hace la función, ¿sí? Por si acaso, esta es una fórmula, esta es otra fórmula y esta es otra fórmula, ¿ya? Las tres son fórmulas, ¿ya? Esta no tiene funciones, ni una sola función. Esta tiene una función. ¿Cuál es la función? ¿Aló? Hola. Hola. Señor Rojas. Lice, deme un momento, estoy buscando, por favor. ¿Qué estás buscando? Eso de las funciones. ¿Dónde estás buscando si le estoy explicando en este instante? Señorita Herbaz. Ya, a ver, esta es una fórmula que no tiene funciones. Esta es una fórmula que tiene una función. La función se llama suma. Bueno, en mi caso es sum, ¿sí? Y aparte tiene un numerito adicional, ¿sí? Esta fórmula está formada por solamente una función y sus datos. La función es promedio, ¿ya? Entonces, no es lo mismo fórmula que función. ¿Se entiende? La función normalmente tiene un nombre, ¿sí? Que indica lo que más o menos hace la función y esa se pone entre paréntesis algunos datos. En este caso se ha puesto un rango. ¿Ya? Entonces, la función para sumar un conjunto de números obviamente se llama suma. La función para obtener el promedio o la media de un conjunto de números se llama promedio. ¿Sí? Yo quiero obtener de estos cuál es la persona más alta y cuál es la persona más baja. ¿Ya? Rápidamente ustedes me pueden decir cuál es, ¿no ven? Sí, Lice. ¿Cuál es la más alta?
1,76. Perfecto, es el valor más alto. ¿Y la más baja? 1,55. Ya. Eso es muy facilito porque tenemos 4 datos. ¿Qué pasaría si tengo 100 datos? ¿Qué pasaría si tengo 200, 500, 1000? ¿No? Entonces se hace más complicado, ¿ya? Pero también hay funciones, ¿sí? ¿Saben cuáles son las funciones para encontrar el máximo valor de un número o el mínimo valor, bueno, pero el máximo valor de un grupo de números o el mínimo valor de un grupo de números? Están las funciones máximos y mínimos. Muy bien. Entonces, ¿cómo haría la más alta? Pongo igual, max, Max, ¿sí? ¿ya? Y Y entre luego marco paréntesis, entre paréntesis, pongo el rango, o sea, puedo separar los números por comas, puedo poner varios números, o directamente puedo poner el rango. Por si acaso lo voy a poner hasta ahí, porque los otros resultados. Entonces, ¿cuánto me va a salir aquí? Me debería salir un 76, ¿no ve? Ahí está, me ha salido unos 76. Para la más bajita, la función es min. mínimo, lo mismo. Pongo el mismo rango de datos. Está ahí nomás. Y me sale 1,55. ¿No? Entonces creo que ya conocen esas. ¿Ya? Normalmente, ¿cómo funciona la fórmula? Y por si acaso, una fórmula, ¿sí? Puedo poner números, puedo poner celdas, o sea, operaciones con números, operaciones con celdas, operaciones con valores constantes, ¿sí? Pero la función, ¿sí? Bueno, para hacer la fórmula, ¿sí? Para escribir la fórmula de que me haga una función, normalmente pongo el igual, ¿sí? Y luego pongo el nombre de la función, ¿no? Y entre paréntesis pongo los nombres de las celdas que voy a utilizar o los números con los que quiero trabajar, ¿sí? Normalmente si son rangos, como en este caso, utilizo 2 puntos para especificar qué es el rango, desde la B3 hasta la B6. Entonces va a ser B3, B4, B5 y B6. ¿Ya? Entonces puedo poner lo mismo. En este caso tenemos lo de la suma, ¿sí? Acá tenemos del B3 hasta el B6. Tenemos el promedio, tenemos el máximo y tenemos el mínimo, todos con rangos. También puedo poner números separados por comas. Ya, entonces ya hemos visto máximos, mínimos, sumas y promedios. Ya, ahora hemos hablado de rangos, ¿sí? Básicamente, un rango es un conjunto de celdas que están juntas en todo caso, ¿no? Y muchas de las veces vamos a trabajar con datos que están en este tipo de celdas, ¿no? Que están juntas, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a un conjunto de celdas, este conjunto de celdas se le dice rango. Entonces, acá teníamos un rango, bueno, todos son básicamente el mismo rango desde B3 a B6, pero este puede ser un rango. ¿Por qué? Porque son las celdas. ¿Cuál será este rango? ¿Alguien me puede decir? De F5 a F11. Sí, pero ¿cómo se tiene que escribir en Excel ese rango? Hola.
Ahí está, ¿cómo se tiene que escribir? Entre paréntesis y No, coma. no, solamente el rango. El paréntesis es para ponerlo dentro de las funciones. Los rangos los podemos poner, o sea, hay funciones que admiten muchos rangos y los separamos por comas, pero el rango no necesariamente está separado por paréntesis, por si acaso, solamente es un número inicial, 2 puntos, un número final. Bueno, perdón, una celda inicial, 2 puntos, una celda final. Entonces, ahora sí me pueden decir cuál es este rango. Señorita Herbas. Herbas. ¿Estás ahí? Señorita Morales. A lo que yo entiendo sería F5, 2 puntos, F12. No, F6, no el 5. El 5 está encima. Ah, perdón, vi mal. F6. F6, 2 puntos, F12. ¿Alguien me puede decir cuál es este rango? No, no, perdón. No, está mal esto. Ahora sí. Es el rango. Señor Rojas. Dice F, FGHI. ¿En qué se parece esto a lo que me has dicho? ¿Sabes cómo se dicen las celdas, señor Rojas? La verdad no le hice porque justamente me botó esa Pero eso me clase. estabas diciendo al inicio que era lo único que habías entendido. Las letras de A, B, C, sí. No, pero esos son, o sea, a ver, no sé si me entiendes. Aquí hay un rango. Un rango está formado por la celda inicial, 2 puntos, la celda final. ¿Se entiende? Sí, le hice. Rango. Dice sería No, 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 F4, no, 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 2. no, 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 no. Señor Rojas. Señor Rojas. Ahorita, Lisa, te voy a decir, espera un rato. ¿Perdón? Ahorita, Lisa, es F, F.5. F punto. ¿De dónde hemos sacado punto? Mira, ¿dónde ves punto? Aquí. Ya. Ahora sí, dale. ¿Cuál es ese rango? Lisa no entra a esa clase, la verdad. No. No has entrado a esa clase, estás en esa clase. Ahorita estoy explicando. Mm, H y N. No, las celdas no son así, por si acaso. Tienes que decir la celda inicial y la celda final. Allá es H13, 2 puntos N13. Muy bien. Ay, pucha, Lisa. 3 años después,
Ya. Señor Rojas, Eso más voy a decir, Lice. ¿ese rango cuál es? Rojas. F, F8. ¿Estamos bien, Lice? F8. No precisamente. ¿Alguien tiene la respuesta? Sería Lisa, F3, dos puntos L8. Ya, un favorcito. Hay una cosita que se llama levantar la mano, porque dos personas hablan y no escucho bien a ninguna. Entonces, por favor, levantan su manito y yo les cedo la palabra, porfa. ¿Me puedes repetir, señorita Morales? Sería F3, dos puntos L8. Muy bien, excelente, señorita Morales. F3, dos puntos L8. Entonces, básicamente puedo hacer un rango de una fila, o perdón, un rango de una columna, ¿ya? Si en este caso es la columna F. Puedo hacer el rango de una fila, en este caso es la columna, o digo la fila 5, ¿ya? O puedo hacer el rango de filas y columnas, pongo el primero y pongo el último, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? sí, Lisa. Ya. En general, los rangos pueden ser de dos tipos, ¿ya? Se llaman continuos cuando todas las celdas que lo componen son adyacentes, que quieren decir juntas, ¿sí? Y discontinuos cuando las celdas que lo componen no son adyacentes, ¿ya? Para seleccionar un rango, normalmente deben poner el puntero en la primera celda, apretar el botón izquierdo del mouse, ¿sí? Y ir jalando, ¿no? Y a seleccionar a todas las celdas que quieran incluir en ese rango. Y cuando terminen de seleccionar, sueltan el botón del mouse y listo, ya está seleccionado. Si quisiera poner un rango discontinuo, ¿sí? Es más o menos similar, ¿sí? Pero tenemos que seleccionar todas las celdas discontinuas que quisiera trabajar, ¿sí? Pero, ¿cómo selecciono esto? Manteniendo la tecla Control, seleccionando las celdas discontinuas. Miren, vamos a hacer. A ver, un segundito. Hay un pequeñísimo detalle. Yo tengo, o sea, estoy trabajando en una Mac, bueno, en la que tengo instalado el Windows, pero no tengo la tecla Control. Ustedes pueden probar, por ejemplo, apretando la tecla Control, seleccionen el E8, el H4, sin soltar la tecla Control, y el I6. Lisen, ¿podría repetir cuáles? Ya no me acuerdo el ejemplo. A ver, el E8. E8, A8 y 6. No, no era A8. H4 H4 y y el I6. I6. Ajá, eso.
Pueden seleccionar distintas, ¿no? Yo no puedo en este caso porque estoy con mi Mac y no tengo la misma tecla control que ustedes. Tengo una tecla control que sirve para otras cosas en la Mac. Sí, se puede, Lisa. Ya, entonces de esa manera pueden seleccionar todas las celdas y, por ejemplo, le pueden poner suma, ¿no? O sea, lo ponen igual o el más, le ponen suma, abren paréntesis y ahí seleccionan todas las celdas que quieran de manera discontinua sin estar poniendo a mano cada celda, ¿sí? Y también para seleccionar un rango, básicamente tienen que poner, hacer clic con el mouse en cualquier otro lugar, o perdón, para deseleccionar, digamos, esto que está seleccionado, hacen clic en otro lugar y ya se deselecciona solito. ¿Ya? Ya, ahora vamos a ver un poquito lo que son las referencias de celdas. ¿Sí? Una referencia identifica a una celda o un rango de celdas dentro de una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, esta, por ejemplo, es una referencia, J9, ¿sí? Que está haciendo referencia a esta casita de acá, que es la J9. Esta cosita de acá, B3, 2.B6, es otra referencia que está haciendo referencia precisamente a estos 4 valores, ¿sí? De la B3 hasta la B6. ¿Ya? Una referencia, les decía, identifica una celda o un rango de celdas en una hoja de cálculo y le indica a Excel qué celdas debe buscar valores o datos para utilizarlas en una fórmula. ¿Sí? Entonces, en cualquier referencia, ¿sí? Yo puedo utilizar datos de distintas partes de una hoja de cálculo, ¿sí? En una misma fórmula, si quieren. O puedo utilizar el valor de una celda en también varias fórmulas. O sea, acá hemos utilizado estas cuatro celdas para calcular absolutamente todas estas. Entonces, no hay mucha restricción de ya la he utilizado, ya no la puedo utilizar las que quiera, las veces que quiera. ¿Ya? También pueden hacer referencia, por si acaso, a otras hojas de cálculo en el mismo libro. Bueno, acá no tengo otra hoja de cálculo, pero por ejemplo, ahora sí, aquí tengo la hoja 1, acá tengo la hoja 2. Entonces, yo puedo hacer referencia, por ejemplo, esto es igual a lo que la hoja 1 diga, digamos, este valor de acá. ¿Listo? Y me sale 167 o 1.67. ¿Ya? Pero si se fijan, acá la referencia no solamente está con la fila y perdón, la columna y la fila. También está la hoja, que es la sheet 1, que es este nombre. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si se fijan, esto le está diciendo así, sheet 1 y se pone el signo de admiración para decir esta es la hoja de la que quiero sacar, significa de esta, y la B7, ¿no? Entonces vemos si en la B7 es 1.67. B7 es esta acá, ¿ya? En general, puedo hacer referencia a esta, por ejemplo, ¿no? A la B10. Entonces, directamente vengo acá y en vez de B7 le pongo 10. ¿Cuánto debería salir? ¿No se acuerdan qué valor había en el B10? Ahí está B10, 1.76. Ahí está. Porque le he puesto B10, es 1.76. ¿Sí?
Entonces, puedo hacer referencia primero a celdas dentro de la misma hoja, en esta misma hoja. Puedo hacer referencia a celdas en otras hojas, ¿sí? Esta es una hoja, pero estoy haciendo referencia a la primera hoja, a esta de acá. ¿Ya? Sin embargo, hay una tercera opción, ¿sí? En vez de poner otras hojas, también puedo poner otros libros, ¿sí? Normalmente las referencias a celdas de otros libros se llaman vínculos. Ya vamos a ver la siguiente clase. Vamos a hacer un repaso, ¿ya? Y necesito que ahora sí lean algo, ya, y se acuerden algo de sus apuntes, ¿ya? A ver, el estilo de referencia normal y predeterminada del Excel se llama A1, ¿sí? Se llama A1 porque se le pone una letra y un número, pero le han denominado A1, ¿sí? Entonces, la referencia A1 se refiere que se tienen que poner de inicio las letras de las columnas, ¿sí? Y después al lado las filas o los números de las filas, ¿sí? Estas letras y números se denominan títulos tanto de fila o de columna, ¿no? Entonces, si digo B, es la columna B. Si digo 3, es la fila 3, ¿sí? Si digo B3, estoy haciendo referencia a la intersección de la columna B con la fila 3. ¿Se entiende eso? Sí, le hice. Ya. Ya, en el chat, cada uno escriba la siguiente referencia. La celda de la columna A y la fila 10. Rápido. En el chat. Perdón, le hice ¿qué celdas? Celda A, columna 10. No, perdón. Columna A, fila 10. Señorita Aguilar ha ganado. Y señor Rojas, tercer lugar. Ya. Entonces, ahora quiero la referencia de las celdas de la columna F entre la 11 y la 35. Mal, señor Rojas. Rango de celdas de la columna F entre la 11 y la 35. Muy bien, señorita Morales. Rango de celdas de la fila 15, columnas B y E. Rango de la fila 15 en las columnas B y E. Hola, ¿están ahí? Mal, señorita Morales. Mal, señorita Sandra Aguilar.
Corrijan, por favor, está mal. Lice, ¿puedes repetir una vez más, por favor? El rango de las filas, de celdas, perdón, de la fila 15 y las columnas B a E. $50,000 más tarde. Rango de celdas de la fila 15 de las columnas B a E. Está muy mal, Sandra. No. B a E significa de la B hasta la E, no que son las columnas B, luego la A y luego la E. Escríbelo, por favor, Dayana. Señorita Morales, tiene la manito levantada. ¿Qué consulta tiene? Lice, no sé cómo más podría ser, si sería B15, 2.C15. Está perfecto. Ahora sí, señorita Morales. Sandra todavía está mal. B, C, D. Ese es un rango. ¿Por qué pones así? Está mal, Sandra. Está muy bien como lo ha hecho la señorita Morales. La primera vez estaba mal porque le puso una coma y no le puso 2 puntos. ¿Sí? Para rangos hay que poner 2 puntos. Ya, hay una cosa interesante. Si yo quiero todas las celdas de la fila, digamos, de la fila 5 hasta la 10, ¿sí? Puedo marcar así. 5, 2.10. ¿Sí? Y básicamente es esto lo que se va a marcar. Eso. Así, todas las filas, perdón, todas las columnas de cada una de estas filas, desde la 5 hasta la 10. Todas. ¿Sí? ¿Qué pasaría si solamente quiero toda la fila 5? ¿Cómo sería? Escríbanlo en el chat. Así, toda la fila 5. Hola. Si estoy marcando todas las celdas de la fila 5 hasta la 10 así, ¿cómo sería solamente de la fila 5? 5, 2.5. Muy bien, señorita Morales, estás una crack hoy día. Ya, está muy bien. Ahora algo más complicado. ¿Qué pasa si quiero marcar todas las celdas de la columna H? Esto, así. Hola. Ya pues, terminamos esto y nos vamos. Sería igual a 2.H. Muy bien, ¿quién eres? Morales. Señorita Morales, de verdad estás una crack hoy día. Ya, ahora, ¿qué pasa si yo quisiera marcar todas las celdas estas? Escriban, por favor, su respuesta en el chat.
Mm, ya, señorita Rojas. No, bueno, señor Rojas, perdón. No, está muy bien del anterior, pero ahora quiero, bueno, ya está perfecto, señorita Morales. De verdad, estás bien hoy día, ¿ya? Entonces, básicamente es hacer esto. Si quiero todo el rango de las celdas entre las columnas A y E y las filas 10 a 20, ¿qué tendría que poner? E a E y 10 a 20. Básicamente, perdón, A a E, no E a E. A a E. Todo eso. ¿Cómo debería poner? Señor Rojas, ya estás mejorando. Desde la H y H ya he mejorado, Lice. Sí, pero alguien te ha ganado, ¿no? Porque lo han dicho verbalmente. Ya. No es tan difícil, ¿o sí? No, Lice, es súper fácil. Ok. Entonces, vamos a quedar acá. Mañana vamos, el sábado, vamos a ver un poquito sobre referencias a otras hojas de cálculo, así que no se acuerden, o digo, no se olviden de los nombrecitos que se tienen que poner para hacer referencia a otras hojas, ¿sí? Dentro del mismo libro, o vamos a ver dentro en diferentes libros. ¿Ya? Entonces quedaremos acá y que tengan muy buenas noches. Me ha agradado el trabajo de la señorita Morales, la mejora del señor Rojas y bueno, Sandra Aguilar estaba también bien. ¿Ya? Entonces los veo el sábado. Está bien, Lice, hasta luego. Chao, chao. El sábado. Hasta luego, Lice. Chao, chao.